Ya estamos llegando a la recta final de esta edición de TechFest y estamos ya en el último turno del track 4. Os recuerdo que la charla que había programada para después de esta en el track 4 se ha movido al track 2. Entonces, pues nada, ahora estamos con Adri, que nos va a hablar de los avances en la navegación GPS. Espero que os guste mucho esta charla y nada, os dejo con él. Gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar, como bien ha dicho, de los avances en la navegación GPS. En concreto vamos a hablar solo de GPS hoy. Y para vehículos espaciales, sobre todo orientados para CubeSats y también para satélites, satélites más pequeños y vehículos supersónicos, tipo cohetes para lanzamientos de este tipo de cosas, sondas y demás. Bueno, yo soy Adrián, como veis esa es mi cara, no ha cambiado desde entonces. Estudio aquí en la Carlos III, me gusta mucho microelectrónica, tema de semiconductores, microondas. En general soy un tío más de hardware que de software, pero bueno, hoy vamos a ver cómo se juntan las dos cosas para hacer algo muy bonito, que es todas las comunicaciones GPS y cómo hemos conseguido aquí en esta universidad hacer un receptor que funciona para este tipo de situaciones, ¿vale? Bueno, yo tengo mi propio laboratorio y hago este tipo de cosas y, más importante aún, participo en una asociación que se llama STAR, aquí en esta universidad, que se llama Student Team for Aerospace and Rocketry, que hacemos unos cohetes muy bonitos, ¿vale? Que compiten en competiciones europeas. En concreto, este año hemos quedado terceros en Euroc y desde hace un par de años soy el que lleva el departamento de electrónica. Allí gestionamos varios proyectos desde electrónica, también hacemos temas de propulsión química, obviamente no me encargo yo de eso, software de vuelo y demás cosas que, bueno, yo creo que son bastante interesantes siempre. Este es el cohete de hace 2 años. Espléndida foto. El que tenemos aquí es Astrea C, ¿vale? Y bueno, no se ve mucho, pero aquí podemos ver un poco las características que suelen tener estos vehículos, los que hacemos. Estos más o menos miden un par de metros, son más o menos finitos, y en el caso de Astrea C, que es bastante rápido, pues puede llegar a 1.5 Mach. O sea, estamos hablando de superar la velocidad del sonido, ya pues cosas de aero que son bastante interesantes siempre, ¿no? Pero desde un punto de vista de GPS, eso plantea un problema muy importante y bastante difícil de solucionar, que es el que vamos a ver hoy. Vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es las señales GPS, de los receptores de radio que podemos usar para tratar este tipo de señales y cómo podemos llegar a implementar uno de estos receptores en un sistema embebido de baja potencia y que sirva para este tipo de cosas y también para satélites, ya que, como vamos a ver, hay ciertas limitaciones, ¿vale? Este es el índice un poco de lo que vamos a ver hoy. Vamos a estar hablando de radios definidas por software, o SDRs. Vamos a estar hablando también de las señales y de cómo se construye una señal de GPS, en concreto de la banda L1, que es la primera implementación, la más sencilla. Yo creo una introducción muy buena de cómo funcionan, un poco de, a lo mejor, una introducción, ¿no? un 101 en telecomunicaciones, si lo queréis ver así. Y luego vamos a ver la implementación propia en la que hemos estado trabajando en los últimos 2 años, entre otras cosas. Entonces, bueno, tampoco han sido 2 años plenos en esto. Estos son receptores GPS comerciales. Esto es lo que puedes comprar. Los hay más baratos, 15, 20 euros, más caros, más buenos, aparte de GPS L1, pues con más señales. Este puede costar 100 y pico pavos, bueno, pues un poco menos. Los dos son soluciones muy buenas de una empresa, los dos son de la misma. Y la pregunta que hay que hacerse es: ¿y por qué no podemos usar esto, ¿no? O sea, es decir, si esto es muy barato, si esto es muy fácil de usar, ¿por qué no podemos usar esto? Le enchufamos una antena y resulta que nos da por un protocolo de comunicaciones, normalmente algo como UART en este caso, por ahí pues un SPI, un lo que sea, ¿no? La cuestión es que de forma digital nos da nuestra posición, ya directamente, no hay que hacer nada, muy fácil. Pues mira, limitaciones COCOM. Limitaciones COCOM son limitaciones que, por ley, estos receptores tienen que tener. Eso no son limitaciones de funcionamiento, sino limitaciones impuestas por software en este tipo de receptores. No pueden funcionar a más de 1.55 Mach. Si te pasas de ahí, el receptor deja de funcionar, y si llegas a más de 18 kilómetros de altura, también deja de funcionar. Problemas, globos aerostáticos, cosas así que son relativamente sencillas, que superan 18 kilómetros de altura, dejan de funcionar. Si alguna vez ven un globo, los que se usan para ver, por ejemplo, el tiempo y para medir las velocidades del viento, veréis
que usan receptores custom, no de alta performance, pero usan receptores GPS no comerciales, o sea, un receptor de radio específico, porque por ley uno no puede vender un producto, digamos, que supere esto. Eso no quiere decir que no lo puedas tener, quiere decir que no lo puedes vender, no lo puedes comercializar. Entonces, ¿por qué es interesante también? Bueno, para empezar es divertido, ¿no? O sea, siempre cacharrear, este tipo de cosas, pues uno siempre es interesante, ¿no? Y luego también pues permite implementar tecnologías nuevas o más punteras como face tracking o GPS diferencial, cosas que, bueno, a lo mejor podemos ir viendo. ¿Vale? Multilateralización, integrar todo esto en el mismo sistema. Entonces, primero vamos a ver qué es un receptor, digamos, de radiofrecuencia, RF radiofrecuencia clásico, ¿no? Es decir, tenemos un bloque de hardware que al fin y al cabo se le conecta una antena y es capaz, digamos, de dar una señal de audio, en el caso de que estés escuchando la radio o algo así, o una telemetría, por ejemplo, en nuestros cohetes, ¿no? O el canal Plus con la televisión por vídeo, o en el caso del receptor que hemos visto antes, pues directamente te da tu posición. Y eso tiene un hardware fijo, que no se puede cambiar, ¿no? Tiene una serie de, normalmente, pues, de semiconductores dentro, unos transistores, mezcladores, amplificadores, lo que sea, ¿no? Una cantidad de elementos magnéticos puede ser. Y al fin y al cabo, este receptor es el que es y solo funciona para una frecuencia, o quizá la pueda sintonizar en varias, pero solo funciona para un tipo de modulación. Y aquellos receptores de hardware que puedan demodular varias señales, lo único que tienen son varios demoduladores y lo único que hacen es multiplexarlos. Es decir, quiero usar uno, pues uso uno. Quiero usar el otro, pues apago ese y enciendo el otro. Pero físicamente están los N que sean, dependiendo del tipo de modulaciones, en el aparato. Entonces, ¿qué es un SDR o un Software Defined Radio, o en castellano, radio definida por software? Pues es un receptor de ondas de radio, de radiofrecuencia, que hace la demodulación por software. O sea, es decir, como hemos visto antes, hay un hardware y tienes el receptor de radio y luego tienes un demodulador. En este caso, lo que hace es dividir eso. El receptor de hardware tiene que seguir ahí, porque es imposible, al fin y al cabo el mundo es físico, las señales son analógicas y uno necesita una parte siempre analógica para hacer que esto funcione. Entonces, al dividir esto en dos, esa parte de software es configurable en el vuelo. Uno puede usar el mismo hardware, el mismo aparato, el mismo receptor, algo por ejemplo como este receptor, que uno lo puede comprar por Amazon por 30 euros, puedes hacer magia con esto y lo conectas. Esto tiene una entrada de antena, salida USB, y con esto pues puedes escuchar la radio, puedes intentar hacer un receptor GPS como el que hemos estado viendo, aunque con ese específico que es de baja calidad pues es complejo, pero puedes escuchar al radioaficionado o puedes hacer muchísimas cosas, ¿no? Y hay software open source, SDR Play, GNU Radio está muy bien, es una forma en la que no necesitas mucho conocimiento sobre el tema para poder trabajar con ello. Entonces, bueno, aquí vemos un poco el diagrama, ¿no? O sea, dividimos eso en dos y esta parte de software, que es yo creo lo más interesante, puede correr en un montón de sitios distintos, puede correr en un PC, puede correr en algo como un microprocesador o en una FPGA, ¿vale? Todo el mundo sabe lo que es una FPGA, nadie sabe lo que es una FPGA, levanten las manos, ¿no? ¿Esos son los que sí o los que no? Los que no, vale. Y bueno, y en un SoC, que es una combinación del microprocesador y el SoC, en un mismo conjunto, ¿no? En un mismo chip de silicio, que son bastante interesantes. Y al fin y al cabo la salida es la misma, que es lo que nos interesa. Entonces, esto es un receptor SDR, he puesto este es open source y no está mal, tampoco está muy bien, pero bueno, ahí está. Y es un HackRF, ¿vale? Esto que puede costar 100 euros, una cosa así. Y bueno, pues como veis, al fin y al cabo, igual que este, pero mejor, tiene un conector de antena y una salida digitalizada, en este caso por USB, de la información de esa antena. Pero a nivel no de los datos demodulados, sino a nivel de la propia señal que llega por radiofrecuencias. Recordemos que la demodulación, la extracción de la información que va modulada en la señal electromagnética, la hace el ordenador, no la hace el hardware. Entonces, vamos a hablar rápidamente de modulación BPSK, Binary Phase Shift Keying. ¿Por qué? Porque es la modulación que usa GPS, ¿vale? Resulta que modula una portadora, o sea, es decir, una señal sinusoidal a una frecuencia. La frecuencia de la banda L1 es 1.57 GHz o 1557,42 MHz y lo único que hace es que, digamos, cuando quiere enviar un bit
1, al fin y al cabo estás enviando bits tras bits, 1, 0, 0, 1, lo que sea, invierte la fase de esa señal. Es como si cogieras esa sinusoidal y cuando tienes un 1 multiplicas por 1, cuando tienes un 0 multiplicas por menos 1, por lo que la señal se invierte. Entonces, bueno, pues tenemos este efecto que yo creo que se ve bastante bien en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué efecto tiene si no fuéramos a modular esta señal en el dominio espectral? Tendríamos una función, como un pico, ¿no? En todo el medio a la frecuencia. Esto es frecuencia y esto es densidad de potencia, o sea, es decir, unos vatios por hercio. Si no tenemos esa señal modulada, resulta que aquí en el centro tendríamos un pico único con esa frecuencia. Pero al modularla tenemos este efecto en el cual se ensancha la onda o el espectro. Y cuantos más bits por segundo estemos modulando en la onda, más ancho será. Por eso siempre cuando hablamos de tecnologías, por ejemplo, 5G, tal, ¿por qué se sigue subiendo la frecuencia? Se sigue subiendo la frecuencia porque naturalmente cuantos más bits por segundo quieras, independientemente de la modulación, siempre vas a ensanchar más. Entonces, si tú tienes una frecuencia central alta, no te importa tanto ensanchar, o sea, es decir, un megahercio sobre una frecuencia central de un megahercio es mucho, pero sobre un 10 gigahercios no es tanto, comparativamente hablando. Entonces, para ver cómo funcionan estos cacharros, tanto el que os he enseñado como este de aquí, vamos a ver rápidamente qué es un mezclador. Esto es difícil de diseñar a nivel analógico, esto es un componente, algo que cualquiera puede comprar por internet, es un circuito integrado que se puede soldar y son muy difíciles de hacer, pero hoy lo vamos a ver de forma muy simplificada y sencillamente es un bloque que por esa X a lo mejor alguno ya intuye que simplemente multiplica dos señales, ¿vale? Dos señales, en este caso vamos a hablar, ¿no?, de señales sinusoidales, de tonos puros en este dominio de la frecuencia y en esta potencia que tenemos aquí. Entonces, resulta que cuando uno multiplica dos señales sinusoidales, en concreto una de radiofrecuencia, que es la que está entrando nuestra señal, digamos, de modulada de GPS, con una cosa que se llama un oscilador local, que es una señal que el aparato genera. A la salida, esa frecuencia intermedia, esa IF, Intermediate Frequency, divide o digamos, genera dos tonos, uno en la diferencia de frecuencia desde estas dos, o sea, es decir, en RF menos la frecuencia del LO, y otro en RF más la frecuencia del LO. Luego esto lo pasaremos por un filtro pasabajos, perfilado aquí por esta línea en gris, y nos quedaremos solo con esta de aquí, que es la que nos interesa. ¿Por qué? Porque si yo tengo una modulación en esa RF, resulta que si yo quiero extraer la información de esa RF, voy a tener que samplear, voy a tener que muestrear esa señal a mucha más frecuencia, ¿no? A lo mejor a alguno le suena el teorema de sampleo de Nyquist, pues resulta que vas a tener que samplear una señal de RF a más de 4 GHz o de gigasamples por segundo. Eso es mucho. Para el que no tenga contexto, eso es bastante. Sin embargo, si la movemos a una frecuencia menor, la información se sigue manteniendo, pero ahora la portadora ha bajado. Entonces podemos muestrear mucho más lento, podemos procesar mucho más lento. Recordemos que esto, al fin y al cabo, va a haber un ordenador detrás, un procesador, que va a estar haciendo operaciones tras operaciones tras operaciones para conseguir la información que viene modulada ahí. Entonces, si eres capaz de conseguir menos muestras por segundo y mantener la misma información, siempre es una ventaja. Entonces, bueno, aquí hay una demostración un poco rápida, ¿no? A lo mejor alguno tiene un flashback de las clases de trigonometría del instituto. Y es importante saber que esto de la suma y la resta de frecuencias es verdad si resulta que estas dos están en fase. Si RF y LO, estas dos que entran, están en fase. Si no, no existe esa componente, ¿vale?, que te queda aquí de corriente continua. En este caso, en el caso anterior, RF y LO son frecuencias distintas. En este caso, como vemos, la omega es la misma. Por lo tanto, cuando multiplicas una por la otra, pues resulta que queda seno al cuadrado, que es igual a esto. Entonces te queda algo en la resta es cero, ¿no? O sea, es decir, si son iguales, la resta te queda aquí, te queda algo a 0 hercios, te queda algo en corriente continua y te queda algo al doble de frecuencia. Algo en 0 hercios y algo al doble de frecuencia. Pero resulta que si son ortogonales o si son en el espacio de Hilbert o al fin y al cabo están desfasadas 90 grados, esa frecuencia intermedia no aparece. Y eso viene a ser un problema. Por lo que hay que tener siempre estas dos en la misma fase.
Resulta que eso es algo complicado, porque la fase de RF pues, depende, por ejemplo, de si se está moviendo el satélite, todo este tipo de cosas, ¿no? Porque la distancia es, al fin y al cabo, lo que va a establecer la fase entre el receptor y el transmisor, y obviamente ambas cosas se mueven. Entonces, lo único que haces es dices, bueno, pues pongo una y luego pongo otra desfasada. Entonces, si no correla con una, pues multiplico por la otra y la otra ha de funcionar, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, multiplicamos por una en fase y con otra desfasada a 90 grados y te da un poco igual a qué fase llega porque siempre vas a tener o una u otra. Y en la mayoría de ocasiones, obviamente, el oscilador local que tú vas a generar no tiene por qué estar en fase con el del satélite que esté emitiendo. Entonces, siempre va a estar en un punto intermedio. Podemos poner esto, este es el filtro pasabajos que hemos visto esto, podemos grabar esta I y esta Q, esto viene de in phase, en fase, y en cuadratura, de inglés, ¿vale? En cuadratura a 90 grados, y podemos construir un número pues, complejo con esto, y si estuviera, por ejemplo, la señal que llega fuera un seno, esto siempre sería cero, o sea, es decir, esta rama no estaría haciendo nada, y entonces por aquí, si está perfectamente en fase, pues llegaría a una corriente continua y veríamos aquí una tensión en el I y aquí no veríamos nada. Y si fuera al revés, si estuviera a 90 grados, pues veríamos la de aquí abajo, ¿vale? Entonces, bueno, pues así tenemos información sobre la fase. O sea, es decir, si vemos que uno sube y otro baja, eso quiere decir que la fase se está alineando con este y se está desalineando con este. Sin embargo, si los dos suben, resulta que es que la amplitud tiene que estar subiendo. Entonces, así tenemos información sobre la magnitud y sobre la fase de la señal que está llegando. Aquí tenemos, sobre la modulación BPSK, esa que hemos visto antes, ¿vale? El diagrama, esto se llama diagrama de constelación. O sea, es decir, si suponemos que la señal que está llegando por aquí es un seno, puramente, o sea, ignoramos la segunda rama. Si está completamente en fase, entonces pues resulta que por aquí va a salir una tensión positiva y si nosotros invertimos esa señal, como hemos hecho en el BPSK, pues va a salir un -1, va a salir una tensión negativa. Entonces ahí vemos cómo vamos a tener una tensión positiva en la parte I, una tensión negativa en la parte 0 cuando tengamos una fase positiva y una fase invertida, ¿no? De 180 y no vamos a tener nada en el otro porque está completamente perpendicular. Esto es un diagrama de bloques que he puesto para que veáis un poco la arquitectura de un SDR de verdad, ¿vale? No un diagrama de bloques, es para dar un poco de miedo y esto bueno, es uno de los mejores que hay en temas de calidad-precio que ofrecen Analog Devices, ¿vale? Esto simplemente es para enseñaros lo que uno puede hacer con un poco de Python, unas librerías y un cacharrito de estos. Esto es un demodulador de FM. Eso en concreto es cadena SER, desde mi casa. 106.0. ¿Vale? Aquí hay un filtro pasabandas y esto es el diagrama de constelación de FM, que el que quiera hablar de ello, pues lo hablamos, pero no es el momento. Entonces, bueno, dicho esto, ¿qué es GPS? GPS es un sistema de posicionamiento global, ¿vale? Yo creo que todos lo sabemos ya aquí, que funciona por lo que se llama Time of Arrival, es decir, el tiempo que tarda la señal que emite cada uno de los satélites que hay a la constelación en llegar. Entonces, una vez tenemos ese tiempo, que viene, o esa diferencia, ese tiempo que tarda en llegar, ¿vale? Podemos saber, con la velocidad a la que llega esa señal, un pseudo rango entre lo que es el receptor y cada uno de esos satélites. Entonces, al fin y al cabo, es un tema de multilateración, ¿no? Es un problema de casi geométrico, ¿no? De resolver la intersección entre varias esferas. Y entonces, bueno, pues uno acaba con una posición bastante buena o una estimación bastante buena de dónde está. Entonces, ¿cómo sabemos el tiempo? Necesitamos 4 satélites a priori. ¿Por qué no 3? Si tienes 3, podrías resolver si tuvieras un reloj muy bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Tridimensionalmente, si tú quieres, digamos, que 3 esferas interseccionen en un solo punto, ya que tienes 3 distancias a 3 puntos distintos del espacio, pues dices, bueno, pues solo con 3 satélites ya puedo encontrar un punto, por lo menos un mínimo. Es decir, no, la precisión va a ser mala, cuantos más mejor, pero bueno, por lo menos vas a tener uno de los puntos. Pero sin embargo necesitas mínimo 4, porque también hay que resolver por el tiempo. El reloj que vaya a tener, o la hora, digamos, que vaya a tener tu receptor,
lo más probable es que no sea tan buena como los relojes atómicos que tienen estos satélites. Entonces, cuando uno resuelve este tipo de problemas, va a necesitar también resolver por la diferencia de tiempo que hay entre los relojes sincronizados de toda la constelación y el reloj que tiene uno en su propio receptor. De hecho, una de las formas más sencillas de hacer una referencia de reloj muy buena y muy barata es con un receptor GPS. Uno pone un receptor GPS, pone 4 chorradas más y tiene una referencia muy buena de 10 MHz, por si alguno tiene un laboratorio o lo que sea, y lo puedes sincronizar todos tus aparatos con este tipo de receptores, y son bastante fáciles de hacer. Entonces vamos a hablar de las señales, como ya he dicho, de la GPS L1, hay más. L2, L5, hay otras modulaciones, hay otras constelaciones, y todas entran dentro de lo que se llama GNSS o Global Navigation Satellite System. ¿Vale? Alguno ya sabrá que GPS es la versión americana, la primera implementación de esto, y hoy en día hay otras, Galileo a nivel europeo y demás, y todas usan el mismo principio que vamos a hablar hoy, pero con distintas variaciones. ¿Vale? Unas usan unas cosas que se llaman VOCs y demás, pero al fin y al cabo la mayoría, quitando algunas excepciones por parte de GLONASS y demás, que suele ser algo un poco más involucrado, todas usan lo que vamos a ver hoy. Entonces es una primera aproximación a cómo funcionan muy buena, ¿vale? Como ya he dicho, la frecuencia central a la que funcionan son, pues ahí lo tenéis, ¿vale? 1575,42 MHz, que no es demasiado. La modulación que ya hemos visto, por eso la he mencionado, ¿vale? Y por lo general tienen muy poca potencia, o por lo menos muy poca potencia una vez uno lo recibe. O sea, no es como la foto esta que hemos visto aquí, que se ve que no es como el umbral de ruido, entonces ves ahí una potencia espectral enorme. Pues eso es porque la gente de cadena SER tiene mucho dinero y puede emitir a la potencia que le dé la gana. Pero claro, en un satélite eso no es tan sencillo, porque un satélite de GPS resulta que funciona las 24 horas del día y lleva siendo así durante por lo menos, no sé, los últimos 30 años. Entonces es bastante importante medir la potencia con la que uno está emitiendo, porque tienen que recargar sus baterías por satélite y demás, no la puedes enchufar, ¿no? Entonces la potencia a la que emiten no es muy alta. Y eso da mucho juego, porque uno tiene que aprender, digamos, o tiene que llegar a una idea de cómo podemos sacar información por debajo de la línea de ruido. Y para eso usan una cosa que se llama CDMA o DSSS, que ahora lo veremos, Cut Division Multiple Access, o también lo llaman el DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum, espectro expandido por secuencia directa, ¿vale? Y eso simplemente, ambas son la misma técnica, pero con funciones distintas o con objetivos distintos, pero la idea es la misma. Y es, aparte de los datos de navegación, donde yo estoy enviando el tiempo y más información de cuándo se envía el mensaje, también estamos grabando un código que parece a priori aleatorio por encima. Y esos códigos tienen unas propiedades muy buenas. Esos códigos se llaman CA en el caso de L1, pero generalmente se les llama códigos PRN o pseudo random noise, ¿vale? Código de pseudo ruido, ¿vale? También se les llama coarse acquisition, de ahí viene el CA, y es mismo nombre para el mismo código, y con código me refiero a una secuencia de bits, un 1, 0, 0, 1, 0, lo que sea, que a priori uno lo ve y dice, no hay nada aquí de información, pero resulta que sí hay algo. Bueno, realmente no hay información, pero es bastante útil. Cada satélite tiene una secuencia distinta, un código distinto, ¿vale? Y esos códigos, por cierto, se llaman códigos de Gold, porque imagino que el hombre que lo inventó pues se llamaba así o algo así. Y también, por cierto, en las señales GPS se graba, aparte del código CA, un código con la misma idea que se llama el P-Code, que es de uso militar, y resulta que si no sabes esa secuencia es imposible, aparte de ver la señal, es imposible recuperar la información. Entonces, bueno, ahí está, eso. Esta es la construcción de una señal como la que hemos visto. Sencillamente tenemos esa portadora, ese modulador BPSK que multiplica por 1 o menos 1, en el caso de 1 o 0 cada bit. Tenemos
el mensaje de navegación que va a 50 bits por segundo y luego un código de adquisición, o sea, de este Course Acquisition, este código PRN, que va, ahí pone a 1 megabit por segundo, pero en concreto va a 1.023, o sea, es decir, a unas 20 veces más rápido. Aquí tenemos el diagrama que habíamos visto. ¿Vale? Y la operación que hacen estas dos cosas es una XOR, ¿vale? O sea, ese módulo to other es sencillamente una puerta XOR, ¿no? O sea, es decir, es 1 cuando son distintas ambas entradas. Entonces, bueno, aquí simplemente es un diagramita de los mensajes de navegación, no está muy a escala el asunto, y aquí está el código PRN y qué es lo que pasa cuando haces la XOR de estas dos señales y no, pues queda una cosa que obviamente pues, es distinta. Entonces, ¿qué son estos códigos de Gold o estos códigos CA o estos códigos PRN? Llámalo como cada uno quiera. ¿Vale? Estos códigos son unos códigos, ya digo, pseudoaleatorios que se generan usando unas cosas que se llaman LFSRs, que para el que sepa lo que es un registro de desplazamiento, que es una cosa muy sencillita, pues sencillamente es coger la salida de ese registro de desplazamiento, que es un conjunto de bits, imaginaros un array con 1, 0, lo que sea, o puede ser también a nivel hardware, a nivel digital, y cada vez que le llega una señal de reloj, pues resulta que esos bits, esos unos ceros, se mueven, y entra algo por la izquierda y sale algo al final. Entonces, en estos registros de desplazamiento, que como bien dice están retroalimentados, pues resulta que lo que sale se vuelve a meter a través de una función lógica. Una función, bueno, pues, o una combinación, ¿no?, de puertas lógicas, al fin y al cabo una función lógica, y si le empiezas a dar a esos pulsos de reloj, los bits que te van saliendo son estos códigos de PRN. No tienen por qué ser específicamente los que salen, también pueden ser lo que se llaman taps, de hecho en este caso lo son posiciones específicas de ese registro, pero bueno, la cuestión es que es una secuencia que se genera y es bastante fácil de hacerlo con lógica, uno lo puede hacer con 4 chips ahí de los 80, no es muy complicado. ¿Vale? Y la gracia de estos códigos es que resulta que son ortogonales. O sea, ¿eso qué quiere decir que son ortogonales, ¿no? Eso quiere decir que lo que se llama su correlación cruzada, que una correlación es, cojo las dos señales, las multiplico y le integro. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues gráficamente yo creo que se ve muy bien. Esto es un generador de códigos PRN implementado en una FPGA, es una chorrada, es bastante fácil de hacer y cada vez que llega un pulsito de reloj, este es el que va a 1 megahercio, pues sale ahí 1, 0, tal, no sé qué. Y este creo, no me acuerdo, pero esto creo que es el del el satélite número 2 de la constelación GPS. Si alguno lo quiere comprobar, estará por ahí por internet. Bueno, ¿qué es la autocorrelación? Pues resulta que es ese producto interno, esa multiplicación e integración en función de desplazar una de ellas. Entonces, claro, si uno va desplazando, y recordemos que es multiplicar e integrar toda la función, hay un punto o hay algunas funciones que tienen un punto en el que está claro que están en línea y entonces esa correlación sube. Aquí vemos otras funciones, por ejemplo, pues una especie de cacho de sinusoidal que no tiene esa propiedad, o sea, es decir, no genera un pico muy bien definido. Entonces, ¿qué significa que una señal sea ortogonal? Significa que independientemente del desplazamiento de una con la otra, esa correlación es siempre cero, ¿vale? Entonces, ¿qué propiedades tienen estos códigos? Estos códigos, aunque eso parece un código de barras, resulta que es 1, 0, 1, 0. Lo que pasa es que si uno lo comprime mucho, pues bueno, la imagen queda un poco distorsionada, ¿no? Pero al fin y al cabo es una señal cuadrada de esa secuencia y en este caso es la autocorrelación de un código PRN1 del primer satélite con la del segundo, o sea, con la del primer satélite. O sea, es decir, la función consigo mismo. Como vemos, tiene esta propiedad, que solo cuando está alineado perfectamente ese código consigo mismo, da una correlación. ¿Por qué pasa esto? Pues porque si los códigos son 1 y menos 1 y a priori son aleatorios, si no están perfectamente alineados, de media va a haber el mismo número de unos que de menos 1. Entonces uno cuando integre, pues prácticamente va a dar 0. Pero sin embargo, si uno los alinea perfectamente, los unos con los unos son unos y los menos unos con los menos unos son unos, y entonces uno cuando integra todo eso da algo que no es 0, que es bastante alto. Entonces tienen este tipo de propiedades y luego la segunda propiedad importante es que entre ellos, o sea, es decir, entre un PRN1 y un PRN2, el del primer satélite y el del segundo, los códigos nunca correlan. Como vemos, independientemente de la fase que tengan, jamás va a dar.
¿vale? Entonces, vamos a recordar lo que había dicho al principio. Uno, cuando modula en fase, cuantos más bits por segundo tenga, o sea, es decir, cuantas más cambios de fase tenga esa señal en el tiempo, más ancho es esto. Pero sin embargo el área se conserva, porque el área, recordemos que es de densidad, entonces el área se conserva, la potencia siempre es la misma. Entonces, si la capacidad, los bits por segundo que uno es capaz de emitir no cambian, porque siguen siendo 50, pero modulamos este código que aumenta el ancho de banda, ¿no? Porque tengamos más cambios de fase, entonces por eso se llaman modulaciones de espectro expandido, porque expanden el espectro, pues resulta que si mantenemos la C constante, subimos el ancho de banda, eso quiere decir que podemos bajar esta potencia de ruido. Hasta el punto incluso de que esta potencia de ruido puede ser igual o menor a la potencia de... esta es la potencia de señal. Podemos bajar la potencia de señal. Entonces, si bajamos la potencia de señal, eso quiere decir que podemos tener una relación señal-ruido peor y aún así recuperar la información. Entonces, uno puede estar transmitiendo GPS, pone una antena en un analizador de espectros y no ve nada. Y sin embargo, es capaz de recuperar la información, pero en el espectro no aparece porque está tan ensanchado esto que está por debajo del nivel de ruido, de lo mínimo que uno es capaz de detectar. Entonces, ¿cómo es la arquitectura de un receptor GPS comercial? Bueno, está dividida principalmente en 4 bloques. Lo que se llama la adquisición, el tracking, la telemetría y el decoding de esa información y bueno, luego lo que es calcular la posición. Principalmente vamos a hablar de estos dos. ¿Por qué? Pues porque esto es complicado de hacer y después de 2 años solo he llegado hasta aquí, ¿vale? Entonces es lo que hay. Bueno, vamos a explicar un poco qué es cada uno de ellos. La adquisición es encontrar la señal. Hemos dicho que está debajo del ruido, entonces no es tan obvio. No es como en ese ejemplo, ¿no?, de la modulación FM que uno puede señalar con el dedo y dice, nada, son 106 MHz. ¿Por qué? Hombre, pues bastante obvio, ¿no? Está ahí. El tracking es una vez encontrado esa señal, y con encontrar me refiero a en la banda de GPS, en la L1, no recuerdo si eran 31 o 32 satélites, 30 y pocos satélites ahí activos. Pero claro, están todos alrededor de la Tierra y uno no ve a través de la Tierra. Entonces solo hay algunos en vista. Es decir, yo aquí, pues no sé, veo el 7, el 8, el no sé qué. Y de hecho hay aplicaciones en el móvil que lo puedes ver. Es decir, cuáles hay presentes, ¿no? Entonces, encontrar quiere decir, primero, encontrar qué satélites están presentes en ese preciso momento. O sea, es decir, cuáles están ahora mismo en órbita y estoy recibiendo una relación señal-ruido lo suficientemente buena como para extraer información de ellos. Y ahora veremos que hay 2 parámetros que te va a dar esta adquisición. Una es la frecuencia que estás recibiendo. Y dices, pero, hostia, Adrián, nos has dicho que emite a 1.5 no sé cuántos gigahercios. ¿Por qué la frecuencia que recibes no es la misma que la que emites, ¿no? Bueno, pues ahora veremos por qué. Y también una cosa que tienes que, o otra información que te da la adquisición, es el delay que tienes o la fase que tiene el código que estás grabando, ¿vale? Como tú inicias tu receptor en un momento aleatorio y o los satélites están siempre funcionando, vas a tener, digamos, que alinear ese código, como hemos visto antes, para que la correlación sea buena. O sea, es decir, esos códigos van a tener que estar alineados, entonces la adquisición se va a encargar de decirte, digamos, cuál es el alineamiento o cuánto tienes que desfasar el código de tu receptor para que se alinee con el que estás recibiendo. Igual que tienes que encontrar esas 2 cosas, resulta que esas 2 cosas cambian con el tiempo. Y como veremos, cambian mucho en el caso de hacer cohetes, como lo estamos haciendo, y bueno, en el caso de satélites también, pero no tantísimo. Yo creo que el caso del cohete es la peor situación para un receptor GPS. Probablemente no puedas hacer algo peor, ¿vale? Pero una vez has encontrado esos 2 parámetros, tienes que tener algún tipo de bucle de control, algo que te diga, te estás yendo, oye, que la frecuencia está cambiando un poquito o el código está cambiando por la razón que sea, ahora lo veremos. Entonces tienes que reajustar eso en tiempo real, o sea, es decir, es un bucle retroalimentado. Y por último, pues tienes que hacer el decoding de esos, es decir, extraer los bits y, bueno, pues calcular tu posición.
Vale, para la adquisición usas una cosa que se llama Parallel Code Phase Acquisition. Es un algoritmo que sencillamente hace lo que hemos dicho, ¿vale? Pilla la señal, la correla con el código PRN que ha generado y ve si la correlación es buena. La correlación lo que va haciendo es lo que hemos visto en la animación, o sea, es decir, coge, multiplica, integra y dice, vale, es mala, y entonces va probando y resulta que si da un pico, como hemos visto, eso quiere decir que ese satélite está ahí, si no, es que no está. ¿Vale? Pero hay una forma muy bonita y muy buena de acelerar eso. Y es que la correlación, igual que todas estas cosas, ¿no?, de señales y sistemas, pues como que funciona muy bien con la transformada de Fourier y aún mejor si la transformada de Fourier es rápida, que alguno ya sabrá, pues que esto escala muy bien, bastante mejor que otros algoritmos. O sea, esto escala en el orden de n log n, lo que quiere decir que viene muy bien poder acelerar este tipo de cosas con este algoritmo. Entonces, la correlación de señales, esto que nadie se asuste, sencillamente pues tenemos que esto es la correlación de las señales, pues es esto, ¿no? O sea, es multiplicar las dos, esto es el conjugado complejo de la señal, ¿vale? Multiplicas las dos y entonces integras y esto te da una correlación y esto va en función de un parámetro de desplazamiento que es este tau, ¿vale? Pero si uno hace esta propiedad, ¿vale? O sea, la transformada de Fourier de la correlación es la multiplicación, bueno, lo que están leyendo ahí, ¿no? Entonces, si uno puede hacer esta transformada de Fourier, pues resulta que puede acelerar muchísimo el proceso de hacer esto y así es como se hace, ¿vale? Esto es un código en Python súper cutre, está por ahí, por GitHub, si alguno lo quiere ver, pues busca Adrián Ramos por ahí y encontrará esto, ¿vale? Y escoge el código, lo resamplea, le hace la transformada de Fourier, le hace el conjugado complejo, porque hemos visto que es el conjugado complejo, obviamente NumPy al poder. Y entonces, pues, aquí le pone un ship y no quería que apareciera esta palabra, así que vamos a hacer como que no está. Y después lo que hace es con este código, hace la transformada, los multiplica los dos y hace la transformada inversa de Fourier, la I-Fast Fourier Transform, ¿no? Inverse Fast Fourier Transform, y sencillamente pues mira a ver si está o si no está, ¿vale? Entonces buscas en dos dimensiones. Buscas en la frecuencia y buscas en la fase que te está llegando y puedes dibujar esto, que no está muy bien porque es mío y está con este receptor que no es muy bueno, pero bueno, está bien. Yo creo que es una aproximación muy buena a la que uno puede hacer rápidamente con un poco de código en Python y un receptor de 30 euros. Entonces, uno de estos ejes es el delay y el otro es, bueno, de hecho el delay uno ya puede ver que es este y este es el desfase en frecuencia y donde uno ve un pico, eso quiere decir que hay un satélite y esto se hace para cada satélite, o sea, es decir, todas las frecuencias y todos los desfases para un código, todas las frecuencias, todos los desfases para el segundo código y así 30 veces o 30 y pico veces con cada uno de los códigos de cada uno de los satélites. El tracking es sencillamente un bucle de control, ¿vale? O sea, es decir, una vez tenemos encontrado eso, tenemos unas condiciones iniciales que podemos darle a ese controlador para que sea capaz de seguir esas variaciones que tenemos, ¿vale? Esto tiene muchos nombres y no siempre es lo mismo, pero si alguno sabe un poco de tema de telecomunicaciones, pues a lo mejor ha escuchado una cosa que se llama el bucle de Costas, que es una especie de PLL, ¿vale? Esto es un phase locked loop, es un bucle de enganche de fase, o sea, es básicamente un sistema de control que como que calcula el desfase entre dos cosas y dice, bueno, pues si estás muy desfasado, acelera el oscilador para que se enganche al otro y demás, ¿vale? Es la idea que queremos aquí, ¿no? O sea, es decir, queremos engancharnos para poder tener la misma frecuencia y poder demodular la información. Hay varias formas de hacer esto, mejores y peores, FLLs, VLLs, pero bueno, lo más sencillo es este Costas Loop, ¿vale? Y claro, hay un canal de tracking, o sea, es decir, hay un código de tracking, o ya veremos que esto si lo implementas en la FPGA, que ahora comentaré lo que es,
pues necesitas uno de estos para cada uno de los satélites. Entonces, voy a hablar previamente de qué es una FPGA. Primero vamos a hablar de qué es un procesador, que yo creo que a lo mejor nos pilla un poco más cercanos a todos. Un procesador tiene un hardware, ¿no? O sea, es decir, tiene una serie de núcleos, una unidad aritmético-lógica, una RAM, un registro, un contador de programa, un no sé qué, ¿no? Entonces, ese hardware específico, que no cambia, o sea, es decir, está en un silicio, pues va ejecutando instrucciones y siempre va haciendo lo mismo. Y tiene una serie de interfaces y una serie de RAM y una ALU que hace, no sé, por ejemplo, en un microprocesador, pues puedes o no tener una unidad aritmético-lógica que haga operaciones de coma flotante. Aquí, en un sobremesa o en un portátil, lo damos todo por hecho, pero en sistemas embebidos, pues todo es un poquito más áspero, ¿no? Entonces, ¿qué es una FPGA y cómo entra en juego en esto? Bueno, una FPGA es un poco... ¿cómo decirlo? Es como el Lego del diseñador digital. Es un chip, igual, ¿no? Eso es un cacho de silicio, que tiene un montón de puertas lógicas. Hablamos del orden de miles. Tienen flip-flops, ¿no? Tienen lógicas, tienen multiplexador, tienen todo eso que va dentro de un procesador, al fin y al cabo, y luego tiene otras cositas que son unas interconexiones. Entonces resulta que cuando tú la programas, lo único que está pasando es que esas interconexiones están conectando esas puertas lógicas como tú has especificado. Entonces puedes construir un circuito lógico de forma arbitraria. Podrías escribir un procesador en un FPGA, o sea, es decir, describir el funcionamiento y escribir código en C o lo que fuera para este tipo de cosas, y se hace con arquitecturas RISC-V o León, y para temas de espacio es bastante útil, no por procesamiento, sino por tema de legislación y demás. Pero bueno. Son muy útiles en lo que vamos a hacer porque resulta que tienen unas cosas que se llaman multiplicadores. ¿Vale? Multiplicadores, o sea, a nivel de hardware, de hardware digital, son como esos bloques que hemos visto, esos mixers, pero digitales. O sea, es un cacho de silicio, ¿no? Un circuito lógico en el cual entra un número de 32 bits, otro número de 32 bits y me saca uno de 64, ¿no? Y bueno, pues tiene un acumulador y demás. Y estas FPGAs pues tienen bastantes de estos. Entonces lo que quiere decir es que tú puedes usar todos esos para hacer todas estas, un montón de cálculos, puedes implementar filtros y demás, y es extremadamente rápido, ya que pueden funcionar todos en paralelo, que esa es la potencia de la FPGA. O sea, es decir, tú en un procesador, si tú quieres hacer dos cosas a la vez, pues resulta que necesitas dos núcleos. O bueno, alguno dirá, bueno, hay multithreading, ya, bueno. Pero todo tiene un límite, excepto en las FPGAs, que resulta que si quieres hacer dos cosas a la vez, solo pones el circuito lógico dos veces. Y si lo quieres hacer 50, pues mientras quepa en la FPGA, pues lo pone 50 veces y va a funcionar exactamente igual. Más o menos. Entonces, ¿qué es el problema con la alta dinámica? ¿Por qué lanzar un cohete y un receptor GPS no se llevan bien? Pues por Doppler, ¿vale? Todos sabemos qué es el efecto Doppler, ¿no? Sí, no. Sí, vale. Pues este cambio en frecuencia, cuando hay una velocidad relativa entre el receptor y el satélite, hace que la frecuencia que nos está llegando no sea la misma que se emite. ¿Vale? O bueno, la que uno recibe no es exactamente igual. Entonces, de ahí que necesites primero encontrar la señal, porque obviamente si supieras la frecuencia a la que se emite y sabes que te llega esa frecuencia, ¿qué sentido tiene buscar si ya sabes dónde está? ¿No? Y al tener un cambio de velocidad enorme, que es el lanzamiento de un cohete, pues resulta que este cambio de frecuencia es muy grande, ¿no? O sea, tienes un cambio de velocidad relativa enorme porque tienes una aceleración de no sé cuántos Gs vertical, y encima es aún peor porque si uno se está moviendo en la superficie, resulta que la velocidad relativa respecto al satélite, bueno, pues no es tan bárbara, pero si encima uno se mueve hacia arriba, pues no ayuda. ¿Vale? Y luego tenemos el segundo problema, que realmente es un poco lo mismo, y es la variación del código de fase, ¿no? El código de fase depende de la distancia de las dos cosas. Si uno acelera, pues resulta que esa distancia cambia muy rápido. Y en el caso de algunas modulaciones, o bueno, de algunas constelaciones, no de GPS, sino de GNSS, en concreto de Galileo y demás, pues necesitas varios correladores. O sea, es decir, necesitas, ahora veremos cómo funciona este tipo de cosas, pero necesitas varias formas de comprobar cómo está cambiando el código. Un poco difuso, ahora concretaremos.
Entonces, y dirás, ¿y por qué eso es un problema? Al fin y al cabo es diseñar un sistema de control que tenga, ¿no?, más ancho de banda, o en palabras un poco más fáciles de seguir, que pueda reaccionar rápido o que pueda reaccionar bien a cambios rápidos, ¿no? O sea, es decir, que cuando hay un cambio rápido en esa frecuencia, pues resulta que puede reaccionar muy rápido y entonces capaz de compensarla. Pero si uno hace eso, tiene que aumentar el ancho de banda, dado que el ruido térmico es uniforme, hay más potencia y entonces es un problema porque empiezas a tener tanto ruido que no es capaz de seguir la señal. Estimaciones de posición, una vez tienes esos mensajes de navegación y tienes varios pseudorangos, pues uno puede calcular o bien por mínimos cuadrados o bien usando una cosa que se llama un filtro de Kalman, que es una forma de estimar muy bonita, su posición, ¿no? Obviamente, pues el filtro de Kalman siempre ofrece mejores, puedes usar las dinámicas del sistema y sensores externos para poder ver todo. Entonces, ¿cómo hemos hecho esto? ¿Cuál es nuestra implementación propia, ¿no? Pues hemos juntado este concepto de SDR que hemos visto, DSP es Digital Signal Processing, en el mismo hardware, en la misma placa. ¿Por qué? Bueno, el tamaño es importante. En un cohete que tiene un par de 100 milímetros de diámetro, pues es importante que sea chiquito. No vas a poner ahí un sobremesa. Y bueno, minimizas potencia y siempre lo haces más integrado, lo cual es más cómodo de trabajar. Esta es la placa que he diseñado. ¿Vale? Esto tiene un procesador y una FPGA en el mismo chip. Esto lo vende AMD o Xilinx, ahora es lo mismo. Y bueno, pues tiene estas dos cosas, entonces tienes un poco lo mejor de los dos mundos, memoria DDR3, aquí unos tal de potencia, una interfaz high speed de USB para poder streamear todos los datos estos IQ que hemos visto y poder postprocesarlos si es que lo necesitáramos en un ordenador, memoria flash, más memoria flash por cosas. Y este de aquí es el receptor, no está soldado en esta placa aún, porque fue cuando llegó. Ese es el receptor de GPS y este es otro receptor SDR con aquí 4 salidas, bueno, 2 salidas y 2 entradas, ¿vale? Que, bueno, eso está pensado para cosas que no vamos a ver hoy, pero transmite vídeo y cosas de esas, ¿vale? Y, bueno, por detrás tiene un puerto CSI, de esos como los que tienen las Raspberry Pi para las cámaras. Las especificaciones que he dicho, y esto es lo que tiene dentro toda esa plaquita, ¿vale? O sea, dentro a nivel de código y de hardware en la FPGA, ¿vale? Y sencillamente es lo que hemos dicho, o sea, es decir, llega la señal digitalizada y tienes que compensar por ese Doppler y entonces tienes que generar una señal que compense por ese Doppler que viene de un sistema de control. Luego generas un código PRN local para tu satélite, uno en el momento, uno un poquito más tarde y otro un poquito más pronto. ¿Por qué? Pues porque generalmente este es el que va a correlar más, ¿no? En el momento. Y este van a ir iguales porque van a ir igual de mal. Pero claro, si resulta que el de antes, o el de después, te empieza a correlar más que el de antes, pues eso quiere decir que tu fase está cambiando, ¿no? Porque si tienes uno que va después y empieza a correlar más con el de después que con el de antes, pues tienes que compensar eso y de ahí, digamos, que tengas ese bucle de control doble. Esto es lo mismo, quizá un poco más claro, ¿vale? Los dos correladores, todo tal, un discriminador, que esto calcula el error, un controlador y retroalimenta, y aquí la misma idea, pero digamos con la portadora. ¿Por qué un SoC? Un SoC es lo que hemos visto, es la combinación de las dos cosas. System on Chip, tiene la FPGA y un microprocesador ARM, lo mejor de los dos mundos. En este caso la adquisición va puramente en software, pero lleva aceleración por hardware o con una FFT, ¿vale? Se streamean los datos a un bloque y entonces cuando vuelven a través de el DMA, una cosa que mueve datos, pues vuelven ya transformados. Perfecto. Los correladores, todo eso que hemos visto va en la FPGA, pero el control va en el software. Y esto ya, para terminar, es, digamos, el conjunto de todo, ¿no? Llega la señal de radio, esta es la parte analógica, multiplica con esto que nunca cambia, esos 1.5, y entonces coge, se samplea, y aquí esto ya es dentro de la FPGA, tienes que generar el control, digamos, de esta señal, que esto es la compensación por ese Doppler shift que tienes, ¿vale? Y cómo metes esto, digamos, en una especie de calculador de error que te genera tu señal de control para los códigos, para poder alinearlos en tiempo real y conseguir, digamos,
de modular tu mensaje de navegación. Luego hay ciertas cosas que aquí no hemos mencionado, pero bueno, para sacar esos bits enteros y calcular la posición, pues hay varias cosas, pero la gracia de todo esto está en cómo calculas estos controladores, y se usan cosas, y estamos usando cosas tipo control de modelo predictivo y cosas de este tipo. Los controladores lineales pues funcionan y son rápidos, pero bueno, si tienes algo un poco más avanzado funcionando en paralelo, nunca único por temas de latencia, o sea, nunca de forma única, pues puedes tener mucha potencia y puedes hacer que estos cacharros funcionen en estas condiciones, aunque a priori no parece que sí. Y bueno, eso es todo. Bueno, Adrián, muchísimas gracias por tu charla, muy interesante. Tenemos tiempo para un par de preguntas, si alguno tiene. ¿Alguien? ¿No? Último. Vale. Cuénteme. Buenas. Ha sido difícil de seguir, pero muy interesante. Te quería preguntar... Tenía miedo de eso, sí. No, bueno, pues no, es un tema. Te quería preguntar qué consumo eléctrico tiene todo esto. Medido menos de 5 vatios en la placa entera. ¿Vale? Y probablemente se puede optimizar. Hay muchas cosas ahí que se pueden quitar. Todo el tema vídeo y tal, se puede poner una FPGA más óptima. O sea, se puede optimizar. Poco. Comparativamente hablando, para solo hemos hablado de GPS, pero sirve para todas las modulaciones. El hardware sirve para todas las modulaciones precisamente porque es un SDR. Esa es la potencia de todo esto. Buenas. Bueno, yo era para saber si el tema de la limitación de los 18 kilómetros de altura y el 1,5 Mach, ¿eso solo ocurre en Europa, España o es algo mundial, esa limitación? Creo que es... O sea, diría que es global. Es global, vale. Diría que es global. O sea, lo digo porque sé que en AliExpress venden de estos de 2 euros, 3 euros. Creo que están limitados, y yo los que he comprado también intentando que el gobierno chino nos ayude un poco en ese aspecto, no ha funcionado. Vale, ok. Vale. ¿Alguna pregunta más? Vale. Yo te iba a preguntar por lo de la señal de reloj GPS que comentaste, que se puede hacer un receptor de forma sencilla. Y luego te quería preguntar también por qué se produce el desfase entre el dispositivo local y el GPS. ¿Es por un tema de que el reloj interno del dispositivo por definición se desfasa? Es por las dos cosas, de hecho. O sea, es decir, tu oscilador local, los hay mejores, los hay peores, los hay, por ejemplo, con compensación por temperatura y demás, que bueno, que pueden ser mejores, pero jamás van a ser mejores que los relojes atómicos que tienen esos cacharros. Entonces, si tuvieses un reloj atómico local, ya no te haría falta esa compensación de fases. Te seguiría haciendo falta porque... tienes una variación en la portadora que te está llegando por la diferencia de velocidad, o por la velocidad relativa entre ambas cosas. Entonces, eso es impepinable. A no ser que las dos cosas estén estáticas en un mismo sistema de referencia, pero bueno, mientras los satélites sigan girando, es lo que hay. Y luego, sobre el desfase del código, también va a variar por la misma razón. Al fin y al cabo, en este caso no es por velocidad, sino por distancia. Mientras la distancia cambie, te va a cambiar la fase que está llegando del código y también de la portadora, pero no es tan importante eso. ¿A estos niveles hay fenómenos? ¿La gravedad llega a afectar todo este tipo de cosas? En los satélites sí. De hecho, creo que hay estaciones, digamos, de monitorización que periódicamente se encargan de calibrar y de ajustar los relojes de todos ellos para que todos vayan muy sincronizados. Sí, los fenómenos relativistas creo que tienen cierto efecto y creo que se compensan periódicamente. Vale, perfecto. ¿Alguna duda más? ¿No? Vale, pues muchísimas gracias de nuevo, Adrián, por participar. Muchas gracias.